Bueno, buenas noches. Para la clase de hoy tenemos preparadas las exposiciones. Habíamos comenzado a hablar fuera de micrófono de algunos de los trabajos prácticos. Alguien se había animado por ahí a leer A Sangre Fría, si bien no la había terminado, yo le recomiendo que la termine, ya que la arrancó. Estamos hablando un poco de lo extenso de esa novela. Eh, Te consulto para seguir con la novela, con A Sangre Fría. Eh, la resolución de la consigna que tenía que ver con las funciones del lenguaje, con este texto. ¿Las pudiste resolver o hubo alguna duda al respecto? No, sí, esas sí se pudieron resolver Ok. bastante. Hasta lo que leí había bastante para elegir. ¿Hubo comprensión de esos conceptos? ¿Alguno costó más que otro? ¿Alguna función? Y los más difíciles que encontré fueron la expresiva, porque como habla casi siempre en tercera persona o habla de otras personas, no, es muy difícil hasta que no encontré una parte en la que habla de una persona en base a lo que otra pensaba, qué es lo que sentía cuando hacía tal cosa, se me Ujú. hizo difícil encontrar esa parte. Me parece que te complicaste demasiado porque hay diálogo directo, está la raya de diálogo y las personas Sí, hablan y ahí puede sí, decir, estoy la que cansado. extraje de ahí sí era esa. Bien. ¿Te acordás cuál resolviste como expresiva? Expresiva. Esa que Sé decís. que Nancy quería de veras a su hermano, Ah, en la página 79. bueno, sí, está bien. Recuerden que lo confuso de las funciones del lenguaje es que en la mayoría de los ejemplos van a aparecer todas las funciones del lenguaje. Simplemente que tienen que tratar de detectar cuál se privilegia o aparece con más claridad. No es que las demás no aparezcan, todas están siempre ahí. Por eso a veces se confunde y uno no sabe si es expresiva, si es referencial. Bueno, es todas a la vez. El tema es que encontremos una que con claridad privilegie la función que estamos buscando. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo acerca de la resolución del trabajo práctico número 6? ¿Algún conflicto, problemática, situación, algo que no haya quedado claro? ¿O cómo fue su No, profe. experiencia? Sí, diga adelante. Sí, a mí me quedó duda, yo puse una frase, yo leí El crimen casi perfecto de Roberto Hart. Yo puse una frase de la función poética que Ajá. dice, con una idea brincando en el magín. Yo entiendo que al usar las palabras brincando y magín, que no son tan habituales, quiso darle otro tipo de forma al texto, ¿no? Algo así sería darle embellecerlo con ese tipo de palabra. Sí, porque cuando pensamos en las funciones del lenguaje, lo que tenemos que preguntarnos es con qué objetivo, cuál es el efecto que quiso causar el emisor del mensaje al hacer lo que hizo con ese mensaje. Y ahí, evidentemente, lo que quiso es causar belleza, decir de forma linda algo, más allá de que de informar o de que se comprenda o de lo que fuera, se nota que quiso embellecerlo. La forma en la que está escrito hace que nosotros veamos cuál es ese objetivo del escritor, ese efecto que buscó. Está eh, claro dicho y más cortito quizás en el material que dejamos en la plataforma. Así que sí, está muy bien, Martín. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna otra duda con respecto a algún ejemplo que haya seleccionado de función del lenguaje o que le parece que quizás se confundió o quiere chequear? Bueno, entonces, vamos a pasar al punto número 3. Después vamos a revisar, cuando tengamos tiempo, si es que tenemos, después de esto, un poco más la resolución punto por punto en donde vamos a participar todas y todos. Ahora bien, vamos a hacer el punto 3 para no perder tiempo y que quede grabado.
Así que si alguna o alguno de ustedes quiere exponer en primer lugar, les recuerdo que este punto tiene dos partes. Es la exposición acerca del argumento de la pieza que leyeron. Nos van a contar quién es el autor, cómo se llama la novela o el cuento y de qué trata. Eh, pero además pueden agregar otros datos, como si es largo, si es corto, si es entretenido, qué les pareció, etcétera. Pero además tienen que sí o sí leer una partecita de ese texto. No muy larga, tampoco tan corta, un parrafito, dos. Si alguien quiere empezar, y si no, vamos por lista. Chicos, vamos, anímense. Estamos acá entre amigos. Somos todos conocidos. Hace Yo meses empiezo. que estamos viéndonos las caras. Yo pongo, profe. Bueno, Martín, arranque nomás. Bueno, yo leí El crimen casi perfecto de Roberto Art, que se publicó en el año 1940. Es un cuento policial medianamente corto de 7 páginas que trata sobre la investigación de un posible suicidio. El nombre Crimen casi perfecto es porque todo apuntaba que era un suicidio de una señora mayor de apellido Stevens, pero al investigador del caso le llamaba la atención la posición en que se encontraba ella, como que si la muerte le hubiera sorprendido, lo que no es algo normal en un suicidio. Así que realizó una investigación sobre esto, principalmente basándose en los 3 hermanos de ella, con diferentes hipótesis que va refutando él mismo, ¿no? Hasta que sobre el final encontró la solución y cuál fue de los hermanos fue el asesino. A mi criterio personal medio me decepcionó un poco el final, porque tiene como 6 páginas desarrollando hipótesis y los va como alabando a los asesinos y de golpe y rasgue encontró la solución así nomás en un bar y como que no me gustó esa parte. Eh, yo lo que elegí para leer justamente fue la resolución y el modus operandi del asesinato, que dice, el doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, defecto que localizó el técnico, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Steven preparó un whisky. Del depósito retiró un pancito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara sobre la mesa, el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte le aguardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico, hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un poco. Los efectos no se hicieron esperar. Esa es la forma. El doctor Pablo, que era uno de los hermanos de ella, le fue a reparar el congelador y cuando hizo esa reparación le puso el veneno. Por eso es que no se encontraba ninguno de los otros hermanos cuando ella falleció y pareció un suicidio. Gracias, Martín. Está muy bien. Me parece que lo explicaste muy bien. Que cualquiera que no haya leído el cuento lo comprende, entiende esa idea general de por dónde va. Dijiste muy bien que es un cuento del subgénero policial. Elegiste a Roberto Arlt. Me hubiera gustado quizás que nos contaras de dónde es ese autor. Está bien en los datos que diste, del año, de lo cortito que es el texto, de qué es lo que te pareció a vos personalmente. Ahí me diste un mensaje expresivo. Hay datos que dijiste que son de la función referencial. Tiene tantas páginas, se llama tanto, lo escribió tal. Eso no es opinable. Pero cuando decís, la verdad que a mí me decepcionó porque la resolución fue así y esa, ese es un mensaje con función expresiva del lenguaje, ya que estábamos hablando de eso, para quien todavía tiene alguna duda con respecto a la comprensión de esos conceptos. Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Gracias. Yo Profe, quería ¿voy hacer yo? perdón, antes de que hable Perdón. Germán, disculpa, Hable. Germán.
Disculpe, Elías. Em, yo le presté especial atención a la manera en la que leíste el texto. Eh, Siempre hay, esto ya desde el punto de vista de cómo uno tiene que leer un texto ya frente al micrófono y todo lo demás, hay que respetar en el momento de la lectura la pausa de las comas que son muy breves, pero hay que respetarlas. Y la pausa un poco más larga que es la de un punto. Estoy hilando muy fino para cuando uno tiene que leer algo frente al micrófono. Eh, y la lectura tiene que ser de tal manera, esto para cuando algún día te toque leer algún texto y qué sé yo, frente a un micrófono, frente a una audiencia, tiene que tener el ritmo tal de que uno, la persona que me escucha, no perciba de que yo lo estoy leyendo. ¿Me explico? Por eso la pausa breve, con naturalidad, con la mayor soltura posible, cuando tengo una coma y con una pausita un poco más larga cuando tengo un punto, porque si leo todo de corrido, sin matices de voz, seguramente la otra persona no va a saber cuándo es el momento dramático, cuándo es el momento expresivo, como decía Elías, o cuándo tengo la interjección de alguna otra función del lenguaje. Por ejemplo, en ese texto que acabas de leer. Eso nada más. Ok, gracias. ¿Quién quiere continuar? Aguirre, profe, Muy bien, Germán. adelante. Bueno, profe, yo elegí un relato policial que se llama Bajo sospecha, que es de la escritora Selva Almada, que es entrerriana, de acá de Villa Elisa. El relato es de 1986 y bueno, sobre el asesinato de un adolescente. En este relato, o sea, cuenta cómo fue la investigación, cómo fue el hallazgo del cuerpo por parte de los padres, con la chica que igual que Martín con su narrativa que contó que esta víctima de 13 años como que no se opuso a su muerte, ¿me entiendes? La encontraron en su cama, tendida, y fue hallada por sus padres. Entonces habla sobre cómo fue la investigación y cómo impactó al pueblo de San José. El asesinato fue en el pueblo de San José, perteneciente a Colón, en el año que le expresé, que fue en 1986. Entonces, lo impactante de lo que fue este asesinato para ese pueblo. El relato en sí da una introducción de lo que es el pueblo San José, sobre qué trabaja su gente y sobre el impacto de este asesinato. No sé si quiere que le exprese algo más, profe. Cuando vos consideres que está explicado el argumento del texto, ¿lo manejas vos? Ujú, ok. Eh, a pesar de que es un relato de policial, tiene un poco de fantasía en sí, como en el adorno del cuento en sí, ¿me entiendes? El adorno del relato. Habla mucho sobre detalles específicos del pueblo, sobre qué es lo que trabaja, y entonces por ahí es como que va y viene entre los dos mundos, diría yo, tanto del relato poco medio fantástico a lo que es el relato un poco más ortodoxo de lo que es el asesinato de este adolescente. Bueno, en ese punto te tengo que interrumpir y preguntarte entonces, Ujú. ¿es periodismo o es literatura? Para mí es literatura, para mí. Por lo que yo leo, es un cuento relativamente corto porque son 29 páginas. Eh, Está colgado en la página lo que es Cultura Nación, así que es como un cuento educativo, o sea, es un relato educativo policial, es una novela policial, pero yo lo veo un poco más cuento que periodístico, ¿me entiendes? Hasta el día de hoy, pasando 20, la escritora expresa que pasando más de 20 años al momento que ella escribió este relato, no fue resuelto el, el caso, el hecho del homicidio. Muy bien, otra pregunta. Cuando Sí. yo te pregunto si eso es periodismo, ¿qué te estoy preguntando en realidad? Yo lo que considero que usted me está preguntando es el tecnicismo de lo que es el cuento en sí Ujú. y a qué se aboca, se intenta eh,
Si, no sé, un ejemplo de si han encontrado el asesinato, cómo trabajó la parte policial, si se virtieron todas las tareas investigativas necesarias, que lo cuenten de una manera, obviamente un relato entendible para que el lector lo entienda. Bien, más allá de la forma en la que esté escrito, ¿qué es necesario que suceda para que un texto sea periodismo? ¿Qué característica dice usted? ¿Qué es necesario que suceda para que sea periodismo? ¿O qué diferencia, mejor dicho, al periodismo de la ficción? No, Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, te dejo que lo pienses un ratito. ¿Algo más ok. que quieras decir? No, y bueno, la parte que quiero leer, que elegí para la clase, se la leo si quiere. Muy bien. ¿Me escucha? Te dejamos de escuchar, ¿no? Yo no te escucho. Está Ahí, muteado tu profe. micrófono. Ahí está. Bueno, ahí leo. A Andrea la mataron de una puñalada en el corazón, mientras dormía en su propia cama. No intentó defenderse, pero su cuerpo, quedándose sin aire y sangre, habría sufrido espasmos, movimientos convulsos durante 2 o 3 minutos. El tiempo que lleva a morirse con una herida así, sin embargo, su cuerpo estaba como tranquilamente dormido, y él o los asesinos, antes de salir de la habitación, acomodaron amorosamente el cadáver de la chica en su cama. Esa es la parte del texto que elegí. Y haciendo memoria, profe, sobre lo que usted me decía de lo que es, qué diferencia hay entre un texto periodístico y un cuento, es la veracidad del hecho, o sea, qué es lo que intenta encontrar el periodismo, lo Exacto, que aclara. exacto. Entonces te voy a preguntar, muy bien, ¿ese hecho que incluye el cuento ocurrió? Sí, ocurrió, profesor. ¿Es real? Sí, es real. ¿Es periodismo? Si usted me lo pregunta así, sí. Por supuesto que sí. No está inventado. ¿Es verdad? Es periodismo. Ahora te hago otra pregunta. ¿Ese cuento, que es verdad que es periodismo, es también literatura? Sí, también. Por ahí va. Elegiste un texto que, como a sangre fría, es periodismo y literatura a la vez, este nuevo género que inauguró Truman Capote, que dábamos en la clase anterior. Muy bien. Seguimos llamando el otro link. Menos de un minuto queda. Segundo. Bueno, tienen tiempo de pensar quién, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, ¿quién rompe el...? claro. Ahora yo quiero seguir, yo quiero poner, Bueno, Bueno, en menos de un minuto